Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Ramos, soy el CTO de ZMA y en el día de hoy vamos a estar presentando diferentes soluciones y formas de realizar la administración de Active Directory, así como también poder realizar auditoría y demás operaciones sobre esta herramienta tan común en nuestros departamentos de tecnología del día de hoy. Durante la exposición vamos a dejar habilitado la sección de preguntas y respuestas y el chat, por lo cual cualquiera que tenga alguna consulta al final de la presentación vamos a ir respondiéndolas de a poco, así que pueden ir dejándolas a medida que las vayan teniendo para poder después contestarlas. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación. Como veníamos viendo en los últimos webinarios, el departamento de IT está tomando mayor relevancia en lo que son las organizaciones. Están teniendo cada vez más tareas o más relación con lo que el negocio está solicitando, por lo cual van apareciendo distintos problemas cada vez más frecuente o que afectan más al departamento de IT y a los servicios que presta, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental, eh, en principio, conocer estos problemas y poder tener alguna herramienta o un conjunto de herramientas que puedan ayudar al departamento de IT a ir resolviendo y hacerle frente a todas estas cuestiones. Sí, algunos de los problemas que estuvimos mencionando en el webinario pasado y algunos más que agregamos son los que están en pantalla, ¿sí? Problemas en cuanto a la delegación de permisos o en la gestión de cuentas bloqueadas o contraseñas olvidadas, ¿sí? Problemas con lo que es respecta a los registros de eventos, que puede ser que no se estén generando de forma correcta o que directamente estén generando tanta información que no se están teniendo en cuenta para monitoreo y demás. Cambios que se realizan en la infraestructura o en permisos y no son autorizados, ¿sí? Problemas de rendimiento, bueno, problemas que básicamente son bastante conocidos de manera corriente en cualquier departamento de IT actual, ¿sí? Todo esto apunta igualmente a que en conjunto estemos necesitando una solución que nos permita a los administradores de TI hacerlo justamente desde una sola consola, de forma centralizada, ¿sí? Poder tener bajo la lupa todos estos temas. Bien, para eso es que el día de hoy vamos a estar presentando AD360 de ManageEngine, que justamente es una herramienta que nos trae dos mundos, digamos, en una misma consola, ¿sí? Lo que es la gestión de identidades y accesos y también todo lo referente al cumplimiento de TI y la administración de la seguridad relacionada a la D. Bien, AD360 en realidad es una consola, ¿sí? Que nuclea 6 herramientas de ManageEngine. Bien, en primer lugar, se encuentra de Manager, que vamos a realizar toda la parte que es de gestión propiamente dicha de la D, AD Audit, con el cual justamente vamos a estar auditando todos los eventos y sucesos que van desarrollándose sobre la D. ADSL Service Plus, que esto justamente lo que va a permitir es gestionar los accesos a los usuarios. Exchange Reporter Plus, que lo que nos va a permitir es justamente tener una herramienta de auditoría y de monitoreo de servidores Exchange y alguna que otra funcionalidad que después vamos a ver en un poco más en detalle. Office 365 Manager, que como lo indica el nombre, va a ser todo lo que es la administración de Office 365, una de las herramientas también que se están utilizando mucho en este tiempo. Y por último, Recovery Manager Plus, que quizás no es de los más conocidos de la suite, que es un producto bastante nuevo dentro de la misma, pero que nos va a ayudar con justamente la recuperación ante desastres que puedan pasar con nuestra red. ¿Sí? También
antes de arrancar ya con un poco con la resolución de estos problemas que veníamos viendo, queríamos recordar, por ejemplo, que la mayoría de estas funcionalidades o de estas soluciones que vamos a ver se pueden realizar quizás perfectamente con alguna herramienta nativa que ya trae eh, el sistema operativo, ¿sí? O los servidores donde estamos corriendo el directorio activo. En este caso, esas herramientas nativas pueden ser o consolas que no están pensadas o no están diseñadas con ojo en la facilidad de uso, ¿sí? Como es el caso del famoso Active Directory Users and Computers, que desde ahí en teoría tenemos que crear usuarios, modificarlos, crear OU, cambiar permisos, ¿sí? Y si tenemos que hacer, por ejemplo, operaciones masivas, hacerlo por esa consola es bastante complicado. Por otro lado, ante esa necesidad surge también todo lo que son scripts de PowerShell o diferentes scripts que tengamos, que si bien nos permiten realizar la tarea, quizás detectar errores o generar esos scripts llegan mucho trabajo y muchas veces también mucho tiempo de los técnicos, ¿sí? O de los administradores que podrían estar quizás utilizando ese tiempo para otras tareas. Entonces, empezando con esta premisa de mejorar la interfaz de usuario, digamos, y la gestión del tiempo de los técnicos que estén trabajando sobre la AD, es que surge AD360 como una solución para realizar la gestión de la AD. Entonces vamos a comenzar con algunos de los problemas comunes y cómo los podemos solucionar. ¿Sí? En primer lugar, el más común de todos, que es la creación de usuarios. ¿Sí? Siempre vamos a tener necesidad de agregar usuarios a nuestro AD, porque ya sea porque ingresa un nuevo empleado, porque un proveedor le tenemos que dar acceso para alguna aplicación o para alguna tarea que tenga que hacer dentro de nuestra compañía. Y cuando llega el momento de crear usuarios hay que recordar en qué grupos de seguridad hay que agregarlo, qué campos completarlos correctamente. Si es un proveedor, quizás tenemos que poner el quit en Argentina o el root en otro país. eh, como campo, como información adicional, porque quizás esa información después la toma nuestro sistema de facturación o nuestro CRM, ¿sí? Entonces, siempre que estamos creando un usuario, estamos en duda de qué información necesitamos cargar, qué información no, o al revés, se crea rápido y lo único que se pone es el nombre de usuario para que complete el login name y los grupos o los permisos que le tengamos que dar y nada más, ¿sí? Pero todo eso siempre es una tarea manual o a través de un script que ya les digo, es muy complicado quizás obtener la información de si se realizó o no la tarea que tenía que llevar a cabo ese script. Para esto lo que nos permite AD360 es la utilización de plantillas, ¿sí? Para la creación de usuarios en las cuales podemos definir los diferentes campos que vamos a pedir como obligatorios, diferentes campos que van a ser obligatorios, las diferentes características que son fijas para ese tipo de usuario. Entonces podemos tener una plantilla, por ejemplo, para crear proveedores y en el cual le vamos a solicitar, por ejemplo, el campo del quit o si estamos dando de alta usuarios de la compañía para el sector de administración o para el sector de tecnología van a tener permisos diferentes y seguramente también estén en una OU diferente. Entonces podemos armar templates que tengan esa información precargada y al momento de generar un nuevo usuario, dependiendo del tipo de usuario que sea, elegimos la plantilla correcta y ya tenemos toda esa información precargada y lo único que vamos a necesitar es la información específica de ese usuario, ¿sí? Nombre, apellido, alguna información personal y quizás, no sé, el departamento al que pertenezca o alguna característica particular. ¿Sí? Pero ya podemos dejar desde la plantilla información para evitar, digamos, dos cosas. Una, la pérdida de tiempo de tener que ir repitiendo esa selección de campos por cada usuario y por otro lado también lo que es la reducción de errores porque imagínense que no sé, el nombre del departamento, por ejemplo, o la dirección de la empresa, o cualquier otro dato que sea siempre el mismo,
y sea ingresado a mano, el operador lo puede ingresar mal, lo puede ingresar una vez con mayúscula, otra vez con minúscula, a veces abreviado, a veces en forma completa. Y cuando vamos a la D y hacemos una mirada en general, vemos que quizás la misma oficina se llama de 5 o 6 formas diferentes, o la dirección está puesta en algunos campos sí, en otros no. Y bueno, con esto podemos ir resolviendo esta posibilidad, ¿sí? Asociado también a la parte de la creación de usuarios, viene la parte de la gestión unificada de los usuarios, ¿sí? Y con esto hacemos referencia a, por ejemplo, hoy en día estamos creando usuarios en el AD y también los estamos creando en Office 365 o en G Suite, por ejemplo, y tenemos que andar recordando cuáles son los usuarios que necesitan o no esas herramientas, o ir creando los usuarios en cada uno de estos portales para que puedan tener acceso a los servicios que necesitan utilizar. Desde las mismas plantillas que veíamos antes, podemos también generar directamente las opciones, ¿sí? Para unirlos o no, según necesitemos, en este caso Office 365, como muestra la imagen, o también a G Suite. Como así también todo lo que sea información del correo, ¿sí? Si necesitamos crear una cuenta de correo de esa persona, o una cuenta de correo está asociada a ese usuario, también tenemos la pestaña de Exchange como para ir seleccionando las propiedades que necesitemos de ese servicio, ¿sí? Y con esto ir completando, por ejemplo, no sé si le agregamos alguna cuota de tamaño o alguna característica en particular que tenga que tener habilitada, lo vamos a poder hacer desde la plantilla ya mismo, cosa de dejarlo predefinido y no tener que hacerlo cada vez que tengamos que dar de alta un usuario, ¿sí? Em, por otro lado, esto aplicaría muy bien, o el uso de las plantillas aplica muy bien cuando tenemos que dar de alta un solo usuario, pero si tenemos que dar de alta más de uno, porque es, no sé, una empresa un poco más grande, o porque justo coincidió en que entran varias personas al mismo tiempo en ese periodo, los piden todos al mismo tiempo, tendríamos que repetir eso por cada uno de los usuarios, ¿sí? Y no tenemos forma de automatizarlo con las herramientas nativas. Más que correr el script X cantidad de veces, o alguna otra operación manual. Con AD360 lo que vamos a poder hacer es justamente asociar estas plantillas que fuimos creando con un archivo de entrada, ¿sí? Que podemos tener un CSV que puede salir exportado de algún sistema de recursos humanos, o de algún otro sistema, o hecho directamente por alguna persona. Y eso va a ser el input del módulo de automatización de AD360, y nos va a permitir justamente crear todas esas cuentas y agregarlas según las plantillas que ya hayamos desarrollado. Entonces, en el mismo archivo le podemos decir: este usuario es de determinado sector, se le aplica tales propiedades y se van a ir creando una a una las cuentas, pero en forma automática. ¿Sí? Alguno me puede decir, bueno, pero quizás hay alguna característica que falte completar, o que tenga que completar el técnico antes de dar de alta el usuario, porque quizás desde el sistema de recursos humanos no viene esa información. Y bueno, y para eso también existe la parte de flujos de trabajo, ¿sí? Con esto nosotros vamos a poder definir diferentes flujos que también podemos asociar a una automatización, como veíamos antes, por lo que el flujo estándar, digamos, es un solicitante, que puede ser una persona o una automatización, cualquiera de los dos. Un revisor, que justamente es el que va a dar la validación de que toda la información cargada como input es correcta, ¿sí? O si falta completar esa información, es quien lo va a completar. Después tenemos un aprobador, porque quizás desde recursos humanos viene la solicitud de dar de alta un usuario, pero tenemos a la gente de seguridad que nos dice: no, ¿por qué le están dando permisos de administración, o qué permisos le están dando a esta gente nueva que está ingresando a la compañía, ¿sí? Entonces, para eso también tenemos el rol de aprobador. Y por último, el rol de ejecutor, que en definitiva, quien va a impactar ese cambio en el Active Directory. ¿Sí? Que cualquiera de estos roles se puede saltear, ¿sí? Podemos definir un flujo que tenga o no tenga cada uno de estos roles. Lo bueno es que los tenemos como para usarlos, y dependiendo del flujo que apliquemos es el circuito que va a seguir esa automatización o ese pedido.
¿sí? Entonces con esto lo que nos vamos lo que vamos a lograr en realidad es tener auditoría de todas estas solicitudes que fueron llegando, las autorizaciones o aprobaciones que fueron recibiendo la creación de sus usuarios, y todo eso queda obviamente registrado en los reportes de auditoría que tiene la herramienta. Hablábamos antes también de automatización. La automatización claramente no solo la vamos a poder aplicar eh, en, en una creación de usuarios, ¿sí? El caso quizás más práctico o en el caso que nosotros vimos más veces aplicado es en el momento de la deprovisionalización de usuarios, ¿sí? En el momento de dar de baja un usuario, quizás un usuario temporal, o usuarios que se fueron de la compañía, usuarios proveedores, como decíamos antes, el mismo ejemplo, eh, que ya no trabajan con nosotros y los tenemos que desasociar de nuestra compañía. Por lo general, o no se borra en el momento, o se desactiva y queda desactivado por el resto de su vida, en alguna OU olvidada, pero queda siempre, digamos, incompleto ese proceso de desactivación del usuario, ¿bien? Entonces lo que podemos hacer es automatizarlo y quizás basándonos en el tiempo que estuvo inactivo ese usuario, desactivarlo, o si ya está desactivado y estuvo un tiempo en ese estado, podemos moverlo a otro U. Y después que está en esa U, podemos decir, bueno, después que pasó cierto tiempo, eliminarlo definitivamente del sistema. ¿Sí? Y todo eso lo podemos dejar automatizado para que corra solo o que corra por medio de un workflow como veíamos antes y que alguien apruebe esos movimientos que se van a realizar. Entonces esa aprobación directamente va a llegar en formato de mail, le va a llegar un mail al técnico y con el informe de los usuarios que se van a mover o que se van a borrar o que se van a desactivar. El técnico lo único que tiene que hacer, digamos, el OK o la aprobación de esa automatización, y después AD360 se va a encargar de hacer el impacto en el AD. Bien. Les recuerdo que si tienen dudas las pueden ir cargando en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Después las vamos a ir respondiendo. Eh, Cerrando un poquito con esta parte de AD, después de la automatización también algo que viene aparejado es la delegación de permisos, ¿sí? Eh, Hoy en día, quizás para que un usuario de la mesa de ayuda dé de alta a un usuario y le dé los permisos necesarios, en muchas organizaciones se suele ver que este tipo de usuarios tienen permisos de domain admin, ¿sí? Cuando primero que no es necesario que los tengan, y obviamente por un tema de seguridad no sería lo correcto, pero podemos tener la posibilidad de cambiar o generar roles desde el mismo AD, ¿sí? Los que lo tratamos de hacer alguna vez sabemos que no es un proceso fácil generar distintos roles de permisos dentro del AD, pero por eso también existe esta funcionalidad dentro de AD 360. ¿Sí? Lo que vamos a hacer justamente es delegar diferentes permisos de administración de la AD a diferentes usuarios que pueden ser de Active Directory o no, podrían ser usuarios propios de AD360. Y dependiendo del rol que le asignemos, vamos a permitirles generar o modificar cosas dentro de nuestro AD. Bien, lo bueno es que para hacer esto los usuarios no van a tener que ingresar y utilizar las herramientas nativas, sino que pueden usar la herramienta web para realizar estas tareas de forma más fácil y obviamente más controlada, porque todas las tareas que vayan realizando van a quedar auditadas. Bien, esto lo vamos a hacer definiendo diferentes roles en los que vamos a ir habilitando cada una de las acciones que pueden o no hacer, o mismo reportes que pueden obtener de la D o no mediante la interfaz web, ¿sí? Y por más que nosotros le demos permisos dentro de AD360, podemos hacer una cosa que se llama impersonación, por lo cual el usuario realmente en el AD no tiene permisos de nada, es un usuario raso, pero si ingresa en AD360 desde la consola de AD360 puede realizar cualquiera de las operaciones que le hayamos dado. Incluso, no sé, borrar una U. ¿Sí? Si nosotros le habilitamos esa opción, ese usuario va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad
el cambio en el AD lo está haciendo AD360 y no lo está haciendo ese usuario. ¿Sí? Si me preguntan por un tema de auditoría, quédense tranquilos que todos esos cambios igualmente queda registrado qué usuario en definitiva fue el que hizo la modificación. Bien. Ahora, estuvimos hablando de permisos, estuvimos hablando de creación de usuarios, de roles. eh, Eso viene asociado también con lo que es la gestión de accesos, ¿sí? AD360 nos va a permitir gestionar el segundo factor de autenticación para poder realizar todas estas tareas, ¿sí? Y también para poder realizar el login a otras herramientas que tengamos en nuestra organización. En primer lugar, digamos, como segundo factor de autenticación, podemos usar distintos servicios, ya sea Duo Security o el Google Authenticator, un token de RCA, un password de única vez enviado a una cuenta de mail o enviado a un celular a través de un SMS, o mismo una aplicación para móviles que nos va a permitir justamente chequear o validar ese login. Bien, lo bueno es que esta funcionalidad asociada a la funcionalidad de Single Sign-On nos permite que los usuarios solo tengan que recordar su contraseña, su credencial del acceso a la AD y usar como puente justamente a AD360 para ingresar a otras herramientas, en este caso en la nube, por ejemplo Salesforce o Slack o Zendesk, ¿sí? Cualquier herramienta en la nube que soporte el protocolo SAML va a poder autenticarse a través de este Single Sign-On, por lo cual, digamos, tenemos también eh, asignado las aplicaciones a estos usuarios y pueden acceder de una sola vez. Bien. Ahora, si combinamos el segundo factor con el single sign-on, obviamente tenemos ya una solución un poco más robusta porque quizás algunas de las soluciones en la nube no tienen esa posibilidad y el usuario lo que va a hacer es ingresar con su credencial normal de Active Directory sumando la del segundo factor de autenticación y recién ahí le va a aparecer el menú con las aplicaciones de la nube que tenga habilitadas, ¿sí? Con lo cual el usuario solo tiene que recordar una credencial, no varias, que a veces dicen, no, mi usuario de G Suite es mi mail o es mi usuario solo, la parte del dominio, sin la parte del dominio, eh, con la misma clave, con otra clave. Bueno, esos problemas se olvidan a partir de este tipo de accesos. Y ya que estamos hablando de accesos, en realidad otro de los problemas, ¿sí?, que suelen suceder es el olvido o el bloqueo de cuentas, ¿sí?, el olvido de contraseñas o el bloqueo de la cuenta del usuario, ¿sí? Muchas veces pasa y los que estuvieron alguna vez en mesa de ayuda eh, creo que van a estar de acuerdo que muchos de los pedidos o solicitudes que recibimos es justamente el reseteo de una clave porque no se la acuerdan, porque pasó algo, porque volvieron de vacaciones después de mucho tiempo y no se acuerdan qué clave tenía, o porque la que creen que es no es y bloquean la cuenta, ¿sí? Pero es uno de los problemas más comunes en las mesas de ayuda. Entonces, para eso también AD360 nos va a ayudar con lo que es el desbloqueo y la recuperación de las contraseñas, pero en forma de autoservicio, ¿sí? El usuario cuando se acuerda que se le bloqueó la contraseña o que la tiene que poner, por lo general cuando tiene que iniciar sesión en la PC, ¿sí? O que tiene que conectarse a una VPN o que tiene que acceder a un servicio. Bueno, en el caso del login de la PC podemos agregar ese botoncito que aparece en pantalla, que es el del reset de password o desbloqueo de cuenta, y desde ahí acceder al portal sin necesidad todavía de iniciar sesión para poder justamente efectuar estas operaciones. Bien, por lo cual em, el usuario obviamente va a tener que autenticarse de otra manera, no con la contraseña, para poder validar que justamente es él quien está solicitando ese reseteo. Y una vez que lo realice la autenticación, va a poder establecer su nueva contraseña o desbloquear su cuenta si era esa la operación que estaba intentando realizar. ¿Sí? Em, Hablábamos recién de autenticar correctamente primero a la persona que está tratando de hacer ese reseteo justamente para evitar por un tema de seguridad que cualquier otra persona resetee la clave de otra, ¿sí? Eh, para poder hacer eso tenemos
unos cuantos métodos diferentes, los cuales podemos combinar entre sí. Entonces podemos usarlos todos o solo algunos o algunos de esos que tengamos seleccionados. ¿Sí? Actualmente se utiliza mucho el autenticador móvil, o sea, vamos a tener en nuestro celular una aplicación que nos vamos a recibir, por ejemplo, una notificación push. Al momento de querer restablecer esa contraseña o hacer el desbloqueo de la cuenta, y nos va a permitir justamente validar si nosotros tenemos el teléfono en nuestras manos, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a tener que decir es dar un OK a esa aplicación y con eso ya vamos a estar autenticándonos o por lo menos vamos a cumplir uno de los pasos que necesitamos para autenticarnos y después poder restablecer la contraseña, ¿sí? Otro de los métodos podría ser, por ejemplo, Authenticator también. Podríamos tener la aplicación instalada o tener algún o acceder vía web para poder justamente obtener ese código que nos va a solicitar para validar la autenticación o cualquiera de los otros métodos, ¿sí? Ya sea una autenticación SAML o las mismas preguntas de seguridad del Active Directory. Desde las últimas versiones de la AD nos permite para cada usuario generar preguntas de seguridad para poder después restablecer la contraseña. Bueno, con esto las podemos llamar para justamente validar esto. O al revés, consultar sobre datos que ya estén cargados en el AD y que sean datos personales de ese usuario. ¿Sí? Podríamos, como decíamos al principio, cuando creamos el usuario, sabemos qué departamento, qué dirección, qué interno tiene su usuario y esos mismos datos que cargamos al principio los podemos utilizar como pregunta para que el usuario se autentique correctamente. ¿Sí? Lo mismo con un token de RCA o con autenticación por radius o el código de verificación que puede llegar por mail, ¿sí? O por SMS también a otro equipo y que pueda, digamos, consultar ese código para validar que la persona que está tratando de realizar esa operación es quien dice ser. ¿Sí? Por otro lado, bueno, les mencionaba antes que en la aplicación móvil nos va a permitir justamente hacer esto, ¿sí? Si el usuario ya se enroló en el sistema, tiene la aplicación instalada en su teléfono celular, no es necesario ni que ingrese a la PC. Entonces en el caso de que estén en la calle visitando un cliente o desde su casa, puede igualmente acceder al portal de la compañía para resetear esa contraseña y poder después, por ejemplo, usar esa credencial para ingresar a una VPN. ¿Sí? Entonces desde el equipo móvil podemos hacer también las dos operaciones, ¿sí? Ya sea el reset de la contraseña o el desbloqueo de la cuenta. Y por último, como novedad desde hace poco, la funcionalidad que también se agregó, aprovechando, digamos, las tecnologías que ya teníamos, con AD360 podemos agregar un segundo factor en el login de Windows, ¿sí? Entonces, al momento de iniciar sesión, no solo vamos a poner usuario y clave, sino que vamos a poder utilizar alguna de estas cuatro opciones, o cinco, mejor dicho, para poder verificar que ese usuario es el que está iniciando sesión, ya sea SMS o un mail en el cual vamos a recibir un código y vamos a ingresarlo después de haber ingresado la credencial. O directamente alguno de los servicios que mencionábamos antes, ¿sí? Un token de RCA o un token de Video Security. Entonces con eso vamos también a mejorar lo que es la seguridad en estaciones de trabajo y servidores, ¿sí? Todo, digamos, mientras esté corriendo Windows, digamos, lo vamos a poder hacer. Y lo bueno es que no es que necesitamos activarlo para toda la compañía, sino que podemos seleccionar y aplicar estas funcionalidades para algunos equipos o para algunas personas en particular, ¿sí? Eso lo podemos hacer en forma selectiva. Ya que hablamos de todo lo que son accesos, credenciales y creación de usuarios, estuvimos modificando la D en definitiva. También hablamos un poquito de auditoría, ¿sí? Y cuando pasa algún problema, por ejemplo, en un servidor de archivos, eh, que alguien toca un archivo que no tenía que tocar, o alguien movió sin querer una carpeta porque hizo clic y se lo arrastró y movió una carpeta del lugar y no sabemos a dónde fue o quién lo hizo, ¿sí? Es importante tener una herramienta que nos permita justamente auditar este tipo de movimientos. Entonces, bueno, con AD360 vamos a poder realizar la auditoría de nuestros servidores de archivos y poder responder las cuatro preguntas básicas, ¿sí? ¿Quién lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuándo y en dónde? Entonces vamos a poder, en este caso, estos problemas que decíamos, desapareció una carpeta entera en donde estaban guardados, no sé, la información de todos los empleados.
quién la movió o a dónde fue, no me importa quién lo hizo, pero necesito recuperarlo. Bueno, con esto, si la estábamos auditando, vamos a poder ver a dónde la mandaron, si la borraron, o quién fue por lo menos, o cuándo se borró, para poder ir al backup, por ejemplo, correcto para obtener la información y poder hacer el restore. ¿Sí? Pero es importante que sepamos que podemos hacer ese tipo de auditorías. Y así como hacemos la auditoría de archivos, también hacer una auditoría de los cambios que vamos teniendo en Active Directory, ¿sí? O sea, muchas veces pasa de que alguien cambia una GPO y media empresa se queda sin conexión a internet o media empresa no puede acceder a algún sistema en particular. eh, o alguna PC se empieza a comportar rara porque justamente se realizó un cambio en una GPO o en alguna otra en algún otro parámetro de la D, ¿sí? En ese caso, también AD360 lo que nos facilita es ver cuál fue el cambio, como decíamos antes, quién, cuándo y dónde, y qué es lo que se cambió. Pero lo bueno es que también en el caso de la GPO, por ejemplo, podemos ver el valor anterior. Entonces, si alguien cambió no sé, las propiedades del proxy de la empresa que estaban guardadas en una GPO, podemos ver cuál es el valor anterior para rápidamente volverlo para atrás y poder volver, digamos, el servicio arriba, ¿sí? Entonces, con este tipo de cosas, no solo por un tema de auditoría y de seguridad, ver quién es el que está cambiando las cosas, sino para justamente poder también remediarlo y volver al punto anterior. Y como decíamos recién, si alguien cambia algo que no tenía que cambiar, o por un tema de seguridad necesito saberlo en el momento que alguien, por ejemplo, creó un usuario administrador o que le sacaron el permiso de administrador a un usuario o que, no sé, se cambió un archivo de configuración muy importante que de eso depende algún otro sistema. Sí, todo eso lo puedo estar monitoreando y que me envíe o genere alertas en tiempo real. ¿Sí? Y obviamente la herramienta de 360 nos permite tener este tipo de alertas y gestionarlas. Entonces vamos a poder ver si algún técnico está ya trabajando sobre ese problema, entonces lo puede ir marcando de que esa alerta ya fue vista por alguna persona y está trabajando en ella, o que directamente ya fue resuelta y la marco como resuelta y me queda el historial de los eventos que fueron sucediendo y que alguien lo vio y alguien lo solucionó. ¿Sí? También además, bueno, dejando algún comentario si es necesario. Vamos a tener un portal en el cual vamos a tener un resumen de las alertas que se fueron disparando y obviamente las últimas alertas como para poder tener a simple vista los últimos movimientos que se fueron haciendo en el AD. Lo bueno es que claramente podemos ir habilitando y deshabilitando las alarmas que nosotros necesitemos, no solamente las que vienen predefinidas en el sistema, sino que si necesitamos monitorear algún evento en particular, lo podemos generar como una alarma. Y siguiendo un poquito con lo que es auditoría, también algunas de las necesidades que estuvimos viendo en el último tiempo es el monitoreo y todo lo que es la auditoría del servidor de correo, así propiamente el de Exchange. Eh, es necesario tener una herramienta con la cual podamos monitorear el estado de salud, porque el mail sigue siendo una de las herramientas más importantes dentro de las empresas, por más que no es la única últimamente, pero sí es una de las más importantes. Y es muy necesario tener auditoría sobre este tipo de herramientas. Bien, en este caso, AD360 monitorea lo que son servidores de Exchange, por lo cual podemos ver detalles de la cantidad de mails enviados, espacio disponible o el espacio utilizado por cada usuario, si los usuarios pertenecen a alguna lista de distribución que no se está utilizando, ¿sí? Distintos reportes que podemos obtener, información que podemos obtener en tiempo real del servidor Exchange y lo vamos a tener centralizados todo en la misma consola. ¿Sí? Hace poco también se agregó la funcionalidad de tener información también sobre Skype for Business, entonces hacemos la conexión contra ese servicio y los servidores de Skype for Business los podemos estar monitoreando. Y por último, también se agregó el monitoreo de Exchange Online, porque muchas de las compañías están migrando a Office 365, entonces tienen su servidor Exchange en la nube, por lo cual
Es necesario ya, no vamos a ver un archivo log quizás, entonces necesitamos tener monitoreado eso y quizás necesitamos saber qué usuarios tienen habilitado qué servicio o qué operaciones están realizando los usuarios. Bueno, también podemos tener esa información con el módulo de Change Reporter de AD360. Por último, hablábamos de recuperación ante desastres, ¿sí? Em, Dentro de la suite de AD360, de todas las operaciones que estuvimos haciendo, vimos que estuvimos cambiando GPOs, agregando usuarios, borrando usuarios, desactivando, cambiando configuraciones. ¿Sí? Todos esos cambios que vamos realizando, es importante tener una herramienta que nos permita volver para atrás. Ya sea porque el equipo donde está instalado la D o eh, esperemos que nunca pase, pero falla y se rompe y no podemos restablecer ese servidor, podamos tener igualmente una copia de resguardo de nuestro Active Directory, ¿sí? Entonces, ante un desastre, poder hacer restore de ese servidor. O directamente ya yendo a un punto granular de decir, bueno, un técnico cambió algo que no tenía que cambiar, se equivocó, o lo hizo adrede, no sabemos, pero bueno, el cambio se realizó, lo tenemos que volver para atrás. Bueno, lo que hace el módulo de Recovery Manager dentro de 360 es justamente ir monitoreando cada cambio que se va realizando desde la primera instalación, obviamente. Y cada cambio queda registrado y lo podemos volver para atrás en forma granular, ¿sí? Si alguien cambia un dato de un usuario en particular, podemos decirle, bueno, que cambie solamente ese dato de ese usuario y no tener que volver un mes atrás o una semana para atrás y perder todos los cambios que habíamos hecho, ¿sí? Entonces podemos definir directamente cuáles son los datos que queremos volver para atrás y volvemos atrás en el tiempo para ese cambio que se realizó. Bien, eso es una ventaja muy importante en cuanto a a la recuperación. Y por otro lado, también suma ahora en las últimas versiones todo lo que es el backup de Exchange Online, ¿sí? Entonces podemos tener un backup de las casillas de correo que están en la nube o configuraciones que tengamos realizadas, lo podemos tener en el backup como para poder hacer un restore de esa información en el caso de ser necesario, ¿sí? Ahora en pantalla están viendo justamente una casilla de correo con sus correos y la información de los mismos, ¿sí? Que si hacemos clic en alguno de ellos podríamos ver justamente el cuerpo del correo y demás. Entonces, para redondear un poco la idea y resumir lo que estuvimos hablando el día de hoy, eh, todas las operaciones que realicemos sobre la D, ya sea de administración, de gestión, eh, o de auditoría, ¿sí? O de control, la vamos a poder hacer desde de la misma consola y con un solo producto, sin depender de correr scripts en forma manual, sin depender de las herramientas nativas que muchas veces son incómodas para el usuario o para el técnico que está realizando las tareas. Y con esto, bueno, lograr tener el control de justamente una de las herramientas más importantes dentro de una organización, ¿sí? Ya que por el AD está pasando la autenticación o muchas veces los permisos de un usuario para poder interactuar con cualquier otro activo, cualquier otro sistema que tengamos en la empresa. Bien, los invito, bueno, a realizar consultas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar respondiéndolas en unos minutitos. Les dejo antes algunos avisos que tenemos como para seguir en contacto. En primer lugar, vamos a seguir realizando webinarios durante el año. Los próximos que se vienen son de soluciones de auditoría y seguridad, de gestión de operaciones de IT, de la gestión de servicios y analítica de IT, relacionado a justamente la gestión de servicios, la gestión de las estaciones de trabajo o los endpoints en general. Y también vamos a estar desarrollando algunos seminarios presenciales, algunos eventos presenciales. En este caso, ahora en abril, vamos a realizar uno en el cual vamos a estar hablando un poquito de todas las herramientas que ofrecemos desde CTMA, por lo cual, si en el caso de que estén interesados, bueno, se pueden poner en contacto para ir anotándose.
Y por último, cuando cerremos esta sesión, van a estar recibiendo una encuesta, va a abrir automáticamente una encuesta que les pedimos que la puedan completar, más que nada para justamente ir mejorando este tipo de webinarios y poder agregar algún tema o si tienen alguna consulta adicional, poder ir canalizándola por este medio. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí las preguntas, veo que ya algunas fueron haciendo. Me preguntan si es el service se puede sincronizar con SAP. En principio no hay una autenticación, una sincronización nativa que venga en ASL Service, pero sí lo que permite, por ejemplo, es la ejecución de algún script luego de la sincronización de un password de un usuario. Entonces, en ese caso, si el usuario cambia el password de la AD, podemos hacer que el password de SAP también se actualice con la misma contraseña. ¿Sí? También me preguntan día de manager si tenemos la posibilidad de que en el alto se ejecute un script. Sí, eso es posible, ¿sí? En la parte de automatización o en la parte del alta, desde las plantillas que estuvimos hablando al principio, podemos definir un script que se ejecute en ese momento, ¿sí? O sea, al momento de ejecutar esa plantilla, tome datos de la misma y ejecute el script en una determinada ubicación. Por acá me están preguntando de si Exchange Reporter permite obtener la cantidad global o particular de correos entrantes y salientes. Sí, la idea justamente creo que es uno de los reportes más usados de Exchange Reporter que tiene, digamos, la cantidad de correo entrante y correo saliente que tiene un servidor en particular. ¿Sí? Así que sí, se puede hacer. Igual los invito a si quieren probar alguna de las herramientas o quieren obtener más información detallada, claramente se pueden poner en contacto con nosotros. Lo voy a dejar en pantalla para que lo tengan si lo necesitan. ¿Sí? A ver, vamos a leer otra pregunta. Ok, me preguntan si la recuperación de las casillas de correos o los backups se realizan en forma online o local. Em, En realidad el punto de restauración se va a elegir, digamos, en el momento de hacer restore, ¿sí? O sea, en el caso de Change Online, el restore es online. Y en el caso de la recuperación de la D, bueno, dependiendo de qué backup, de qué restore estemos hablando, si es un restore de, digamos, de todo el servidor, obviamente va a tener que ser algo físico. Y si estamos hablando de algún punto granular, directamente le va a pegar a la D el restore, ¿sí? Vamos a ver, acá hay más. Me preguntan en cuanto al ABM de usuarios, eh, que la persona que crea no necesariamente tiene que ser del grupo Domain Admin. Claro, lo que hablamos fue de impersonación, ¿sí? Entonces, el usuario que efectivamente está solicitando, digamos, la creación de su usuario en el AD o la creación, la baja, la modificación, tiene que tener permisos de acceso a la consola de AD360. ¿Sí? Que ese conjunto de permisos que tiene la consola de 360 es totalmente independiente de los permisos que tenga en el dominio. Por lo cual, si el usuario en el dominio no tiene permisos, pero en la consola de 360 tiene permisos de creación de usuarios, lo va a poder hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, lo que permite la impersonación es justamente esto, que el cambio, si bien lo efectúa el usuario desde la consola de 360, el cambio efectivo en el AD lo está haciendo la cuenta de servicio con la que está corriendo AD 360. Eh, Acá veo unas preguntas repetidas. Bien. Me preguntan también. A ver. Esperen que hay algunas que por las dudas me las mandaron por todos lados. Por preguntas y respuestas, por chat. Em, ok, me preguntan si para el ABM de usuarios en sistemas que no son Windows. En principio.
Me preguntan específico por AD Manager. Em, en principio, la creación de usuarios apunta justamente, estamos hablando de gestión de AD, ¿sí? Si en la creación de ese usuario está involucrado algún otro sistema y tenemos forma de automatizar esa creación, por ejemplo, mediante un script, al momento de crear el alta en el AD, también podemos ejecutar ese script y se va a dar de alta el usuario en el otro sistema. ¿Sí? Eso es posible. Por otro lado, en el caso de S400 que me están preguntando, hay una integración que permite sincronizar las credenciales. Entonces, al momento de, no de crear el usuario, pero al momento de resetear esa credencial, el usuario resetea, por ejemplo, la contraseña de la D y al mismo tiempo se le va a estar reseteando la de S400. ¿Sí? Ahí están hablando alguno más. Ok, en cuanto a la presentación, sí va a estar disponible la grabación de este webinar, así que lo van a poder ver o compartir con algún compañero que no haya podido asistir hoy. Y en el caso de que tengan alguna otra duda o alguna consulta adicional, no hay problema en comunicarse con nosotros, que lo vamos justamente a responder. Y en el caso de que necesiten hacer alguna demostración del producto en vivo o quieran hacer una prueba de concepto, también se pueden poner en contacto con nosotros para poder realizarla. Bien, tengo una pregunta más que me dice, vamos a hacer la última, así no nos extendemos mucho más, que me preguntan si es necesario contratar los 6 módulos que tiene AD360, ¿no? En principio, justamente son módulos. AD360, como dije al principio, es una consola, ¿sí? Y los 6 módulos que mencionamos se pueden ir contratando en forma separada, ¿bien? El mismo pueden estar instalados en servidores separados, no hace falta que estén en el mismo servidor todos corriendo. Este, mm, Bien, esa fue la última pregunta entonces. Les recuerdo por favor que respondan la encuesta para poder ir mejorando nuestros webinarios y los próximos que hagamos. Y les agradezco por haber participado. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.